Muy bien. Eh, Hoy día vamos a conversar estamos en la clase número 10 de 12, así que maravilloso, ¿no? Eh, Esto sí, un segundo. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Excelente. Hoy día vamos a hablar estamos en la clase número 10 y vamos a hablar sobre el culto. ¿Qué es el culto y qué son los sacramentos? Am, Seguramente ustedes han participado y han entendido de forma general sobre la dinámica del culto. Pero ¿qué es el culto? Imaginen la siguiente situación. Mañana ustedes se van a encontrar con un amigo que no es cristiano y ustedes dicen, ¿sabe qué? El domingo de la mañana yo voy a mi iglesia porque hay culto. Y tu amigo que no es cristiano, que nunca fue a una iglesia, te va a preguntar, ¿pero qué es un culto? ¿Qué le respondería? ¿Qué es un culto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es un culto? ¿Alguna idea? ¿Alguna teoría? Dile. Yo tengo uno. Sí, Azúcar azucarero. Para mí es una reunión para conocer a Cristo y aprender un poco de Él. ya. Una reunión para conocer a Cristo y conocer un poco de Él. ¿Qué más piensan que es así? ¿Qué piensan ustedes sobre el culto? ¿Alguna otra teoría? Ustedes han participado de muchos cultos en la vida, así como, ¿qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es el culto? Aquí dicen en el chat, instancia de adoración a Dios, rendir culto a Dios, ¿cierto? Es muy importante que entendamos qué es eso, porque es parte esencial de nuestra práctica como cristianos, ¿no? Am, Calvino dijo que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. ¿Por qué el corazón humano es así? Porque nosotros hemos sido creados eh, de forma intencional por Dios para que nos relacionemos con Dios. Esa relación con Dios es llamada adoración, culto. Eh, Esa es la relación que tenemos con Dios. Ah, por lo tanto, la adoración a Dios es el orden natural de las cosas. O sea, el mundo funcionando en perfecta funcionalidad y santidad es un mundo que reconoce a Dios como su creador, que le da el honor a Dios como creador y que disfruta del favor de Dios y de la comunión con Dios. Eh, por ejemplo, ustedes trabajan y ustedes van al trabajo ahí el día lunes, martes, miércoles, pero cuando llegan al trabajo, tu empleador te reconoce como funcionario. Imaginen ustedes la situación de que ustedes llegan al trabajo
un día cualquiera y no sé, van a entrar a la empresa o donde sea y la persona dice, oye, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque ya no eres un funcionario acá. Seguramente ustedes se asustarían, o sea, pero ¿cómo no? Yo soy funcionario aquí. No, si no eres un funcionario y ustedes tienen que probar y muestran ahí, o sea, si nadie me echó, sigo trabajando acá, ¿o no? Y ustedes explican ahí y muestran, no, si yo sigo siendo un funcionario acá, mira, aquí nadie me echó, estoy trabajando adecuadamente. Soy un funcionario y estoy tratando al dueño como el dueño y él me trata a mí como funcionario. El dueño no me trata a mí como dueño, me trata a mí como funcionario. Y cuando yo lo trato como dueño, yo estoy respetando su posición y él está respetando la mía. Lo que nosotros llamamos en el sentido común de respeto, de tratar al otro como el otro es y de ser tratado como somos, también está en la base de nuestra relación con Dios. Cuando yo trato a Dios como Dios es, eso es adoración, porque Dios es digno del honor y de la adoración y de la devoción. ¿Por qué? Porque en su calidad de ser el creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, es aquel que demuestra su amor, su favor y su gracia de forma tan abundante sobre nosotros que hace con que Él sea aún más digno de esa adoración. Dios debe ser adorado. Es la esencia natural de toda la creación. Es por eso que el Salmo 19 va a decir que los cielos proclaman la gloria de Dios. La creación glorifica a Dios, con el mismo hecho de que la creación es como Dios la creó. Todo fue creado para su gloria y nosotros también. Ahora, nosotros fuimos creados para adorar. Punto. Pero el hecho de que conozcamos a Dios, el Dios verdadero, y que lo adoremos, o que no conozcamos a Dios, no significa que nuestro corazón va a ser un corazón, por decir de una forma, secular. No existe un corazón humano que no se preocupa por ese tema. Todo corazón de todas las personas, no solamente las religiosas, las canutas, no, cualquier ser humano que existe fue creado para adorar y siempre adorará. Todos nosotros tenemos una predisposición natural en adorar a algo o a alguien. Cuando este algo no es Dios, inventamos ídolos. ¿Qué es lo que es un ídolo? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el puesto del merecedor máximo del honor en nuestras vidas. Ahora, adorar significa dar reconocimiento a lo que es la fuente de la vida. Es por eso que muchas religiones paganas antiguas adoraban al sol. ¿Por qué? Porque el sol hace con que crezcan las plantas, nos ilumina, nos aquece. Adoraban la lluvia porque pensaban que la lluvia es la que da vida a las plantaciones. Y ahí generaba toda una serie de dioses y de ídolos, porque estamos reconociendo en estas cosas la fuente de vida. Pero Dios va a decir y muestra claramente en las escrituras que todas esas cosas no son ellas las que dan vida, pero son instrumentos de Dios para dar vida. Dios es más grande que el sol, que la luna, que las lluvias, que los vientos, que las mareas. Pero Dios utiliza todo eso para bendecir a la humanidad. Entonces, adorar significa dar ese reconocimiento de lo que es la fuente de vida y esperanza. Pero aquí está un punto. Usted va a decir, no, pastor, pero en nuestros días nosotros no adoramos a la luna, al sol. ¿Qué es lo que adora el ser humano contemporáneo? El ser humano contemporáneo adora primeramente a sí mismo, porque el ser humano contemporáneo piensa que yo soy el que pone comida en mi mesa. Yo soy el que hago con que mi vida tenga sentido, porque yo trabajo, yo estudio, yo invierto, yo sirvo, yo hago, yo deshago. Entonces el ser humano primero adora a sí mismo. Hemos visto eso un poco la semana pasada. Pero también el ser humano tiene una serie de ídolos nuevos. El ser humano, y algunos no tan nuevos, ¿no? El ser humano a lo largo de la historia ha aprendido a adorar no directamente el sol y la luna,
pero por medio de su esfuerzo personal y trabajar, el ser humano ha desarrollado una adoración muy peculiar por el dinero y transforma el dinero en un ídolo. Y todo ídolo cobra culto. Todo ídolo cobra culto. Culto, ¿qué es lo que es? Es una expresión de devoción, una declaración de amor, es una jura de fidelidad. Eso es culto. Culto es decir, yo soy tuyo, yo me rindo ante ti, yo me someto ante ti porque tú eres lo mejor. Y un corazón que es adorador, como cualquier corazón, va a hacer eso, sea Dios o sea sus hijos. El punto aquí no es si nosotros adoramos o no. El punto siempre es a quién adoramos. Y hay mucha gente, incluso creyentes, que en el fondo están adorando a sí mismos y están viviendo una vida de devoción a sí mismos, una vida de autocomplacencia, que es lo contrario a lo que es ser un discípulo de Jesús, porque ser discípulo de Jesús es negarse a sí mismo. Por lo tanto, el no negarse a sí mismo, sino que darse a sí mismo todo lo que yo deseo es un culto a un ídolo que se sobrepone a Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, adorar significa eso. Ahora, adorar es dedicar la vida, consagrar tiempo, consagrar bienes, consagrar intenciones, consagrar el cuerpo, consagrar el intelecto, consagrar las voliciones en favor del ser o de la cosa que es adorada. Adorar siempre te va a costar todo, sea lo que sea Dios o sea un ídolo. Y nosotros siempre estamos adorando. Por lo tanto, eh, es muy significativo eso, ¿no? ¿A quién servimos? Hay mucha gente y ese es un libro muy interesante de Tim Keller llamado Dios es falso. Les recomiendo que lo lean. Imprescindible. Eh, que él va a expresar cómo sutilmente cosas buenas como la familia, el trabajo, eh, los hobbies, se transforman en un ídolo. Un ídolo te va a cobrar tu, tus pensamientos. Vas a pensar mucho en él. Un ídolo te va a cobrar plata, porque nosotros adoramos a lo que invertimos económicamente. Siga tus gastos y encontrarás un rastro de tu adoración. Si mira el Antiguo Testamento, cómo la gente adoraba a Dios, entregaba un animal. Nosotros no tenemos noción de qué es lo que es un animal. ¿Usted sabe cuánto cuesta un carnero, un cordero, un buey? Es muchísima plata. Un buey puede costar lo mismo que un auto. Eso sin contar el valor que el buey produce a lo largo de su vida. Un cordero, un cordero en las mejores condiciones, nuevito, como era exigido, era algo carísimo, costoso. Por eso que las familias más pobres entregaban un ave, que era algo obviamente mucho más barato, pero que para ellos también no era algo gratis. Es decir, había un costo involucrado. ¿Por qué había un costo involucrado? Porque eh, hay una estrecha relación entre devoción, entrega y desprendimiento. Una vez David fue a adorar a Dios después de haberla embarrado con un problema ahí que pasó. No voy a entrar en el detalle, pero él fue a adorar a Dios y el ángel del Señor se detuvo en el territorio, en un terreno de un caballero allá, y él quería construir ahí un lugar de adoración a Dios. Y, y el caballero dijo, no, rey, usted es mi rey y yo le hago todo por usted, así que quédate con el terreno nomás y quédate gratis para usted como un regalo mío. Cualquiera iba a decir,
qué maravilloso, qué tipo generoso, muchas gracias, se pasó. Así que voy a construir aquí ¿no es cierto? Un lugar de oración a Dios y más encima voy a economizar, voy a ahorrar unas platitas. Pero David le respondió, y eso está ahí registrado en las escrituras. Él dijo, eh, yo no puedo adorar a Dios sin que esa adoración no me cueste nada. Porque la verdadera adoración solo es adoración porque tiene un costo emocional, físico, material, concreto, es entrega de la vida. Y la entrega de la vida es realmente una entrega completa. Pero nosotros ya estamos entregando, hermanos. Ustedes gastaron ahí, lo que es sacar una carrera, ¿cuántos años entregando sus vidas? Noches sin dormir, para entregar un trabajo para un profesor. Miles de pesos ahí gastados con aranceles, y más, o sea, ¿cuántos años de sus vidas han dedicado trabajando para empresas, personas? Y ustedes están entregando, gastando sus vidas con eso. Cuando hablamos de adoración, estamos diciendo, ¿cuál es la esencia última o el destino último de mi vida? ¿Hacia dónde apunta mi vida? Es Dios. Entonces yo quiero vivir no para la plata que me hago, sino que para el Dios que me hizo. Eso es adoración, ¿cierto? Ahora, dentro de todo eso vamos a llegar a lo que es el punto de nuestro encuentro de día, que es el culto cristiano, ¿cierto? El culto que los creyentes entregan a Dios. ¿Y por qué pongo la palabra culto? En muchas iglesias más contemporáneas ellos ponen ahí encuentro, reunión, eh, qué sé yo, otros nombres, como que para ser así como más palatable para la gente contemporánea que no conoce, no sabe qué es lo que es un culto, que parece un poco raro, ¿no? Pero culto es culto. La idea es que no es un encuentro donde ustedes escucharán una charla que les va a hacer sentirse bien o que les va a dar directrices o que simplemente les va a informar sobre Dios. No es eso. El culto no es eso. Y ahí vamos a conversar un poco qué es lo que es el culto cristiano. Primeramente, el culto cristiano es un evento que está centrado en Dios y no en mí. Yo no soy el centro. Por lo tanto, lo que hacemos en el culto no está diseñado para que yo lo disfrute y lo consuma como un consumidor, porque al culto no se ve. Por eso que, y yo les voy a decir con mucha responsabilidad, cuando uno no va a la iglesia y ve el culto por la transmisión, técnicamente no está participando del culto. Está viendo un video. Puede ser que en su corazón le gusten las canciones, cante o escuche el mensaje, pero no fuiste al culto, porque el culto no se ve, el culto se hace, se entrega. El culto es algo al cual todos los que están ahí participan. Y el culto es dirigido hacia Dios y no hacia mí. Es yo ir hacia Dios, encontrarme con Dios, porque se trata de Dios. Las músicas apuntan hacia Dios, lo que hablamos apunta hacia Dios, y a veces uno quiere ir y escuchar un mensaje que me hable a mi corazón, pero quizás ese deseo de que me hable a mi corazón es porque yo tengo la idea de que el evento fue hecho para que me hable a mí. No, el evento no fue hecho para que te hable a ti. El evento fue hecho para que tú conozcas a Dios. No es para que tú seas complacido. ¿Se entiende? También el culto tiene que ser cristocéntrico. Porque todo el motivo alrededor del cual el culto existe es porque en Cristo nosotros fuimos unidos a Dios. Dios existe y no podemos conectarnos con Él si no es por medio de Cristo. Por lo tanto, Cristo es el centro del culto. Cristo es el motivo del culto. Adoraremos obviamente la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero Cristo es el centro de toda la adoración ahí. Porque, de hecho, Cristo mismo dijo que el Padre lo exaltó hacia lo sumo.
para que Cristo sea adorado. ¿Por quién? Por su pueblo. Nosotros vamos todos los domingos a la iglesia para adorar a Jesús, nuestro Salvador, para encontrarnos con Él, porque nosotros estamos en Él. Se trata de Cristo. Ahora, el culto que entreguemos al Señor no puede ser un culto que diseñamos o desarrollemos según nosotros entendemos que debe ser. Dios debe ser adorado de la manera como Él determine su palabra. Es Dios quien define cómo el culto debe ser y no nosotros. Ya vamos a entrar en eso más adelante, pero la palabra es el contenido del culto. Las músicas que cantamos tienen que tener fundamento en la palabra. Las oraciones que hacemos, de igual manera, tienen que ser, tenemos que orar lo que es permitido en las escrituras, de la manera como las escrituras determinan, pero también la predicación tiene que ser una predicación que es totalmente fundamentada en las escrituras, que sea la Biblia hablando, ¿ya? Ahora, hay muchas iglesias con todo tipo de culto por ahí. Y nosotros no tenemos esa práctica en la iglesia presbiteriana, pero en algunas iglesias está culto de liberación, culto de no sé qué, culto de la sanidad, culto de... Nosotros creemos que hay un solo culto que es un culto a Dios. A este culto que entregamos a Dios el día domingo, normalmente se le dice culto público. Eh, ya vamos a entrar en un ratito en ese detalle, pero eh, hay un solo culto, porque hay un solo Dios. No hay así como que un culto que yo diseñé as mis necesidades. ¿Se entiende? Ahora, ese culto que es entregado a Dios eh, es entregado como una devoción de tiempo. Eh, Ustedes saben que Dios en los 10 mandamientos nos enseña a no adorar a otros dioses, a no hacer imágenes, a no blasfemar contra su nombre. Pero uno de los mandamientos más importantes que tenemos ahí en los 10 es guardar el día de reposo. ¿Por qué razón Dios, de entre todas las cosas más importantes de la vida, Dios haya decidido poner en sus mandamientos un mandamiento para que uno de los 7 días yo, en vez de trabajar, se lo dedique a Él? Interesante, ¿no? En los 10 mandamientos Dios no habla de los sacrificios, de los rituales, Dios no habla de sacerdotes, Dios no habla de nada de eso. Pero Dios habla de que hay 7 días, 6 para trabajar, uno para descansar. No para descansar simplemente ligeramente, sino que para dedicárselo a Dios, como culto a Dios. El día de reposo viene a mostrar que Dios, como es una persona, debe ser honrado también con la consagración, no solamente de nuestros recursos, pero también de nuestro tiempo. Cuando yo dejo de trabajar, cuando yo dejo de hacer mis cosas para concentrarme en el Señor, yo estoy honrando al Señor. Entonces, ustedes saben que es así que funciona. Cuando ustedes van a su local de trabajo y están ahí dedicando atención a sus clientes, a las personas que están ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están honrando a esas personas. Cuando pasan los matrimonios, muchos matrimonios pelean. ¿Por qué? Porque mi esposa o mi marido no me está dedicando atención, no dedica tiempo para mí. Solo tiene tiempo para jugar con sus amigos, para salir, para pasear y para trabajar, pero no tiene tiempo para mí. Dedicar tiempo es dedicar valor, el reconocimiento de que valoramos a alguien, de que amamos a alguien, de que respetamos a alguien. Por eso Dios determinó que el ejercicio fundamental de la adoración del cristiano se ve marcado en la separación de tiempo, de un día entero de adoración al Señor. El día domingo es el día determinado para la adoración de Dios. Por eso que debiéramos tener eso en consideración, porque si yo no honro a Dios en mi agenda, si yo no considero a Dios importante lo suficiente como que para en mi agenda decir,
sabe que ese día yo no puedo, porque ese día yo ya tengo un compromiso. ¿Me han pasado eso con ustedes? De que eh, eh, alguien te invita para un evento, para una actividad o para eh, un paseo o que sea la cosa que sea, y que justo ustedes tenían un compromiso familiar muy importante o matrimonial muy importante y tuvieron que decir, uy, ¿sabe qué? Ese día no puedo. Porque es mi aniversario de matrimonio, si lo hago mi esposa me va. Uy, ese día no puedo, porque está de cumpleaños mi señora, si yo hago, me eche la casa. La dedicación de ese día, el respeto a esa persona, es la prueba de mi amor por ella. Y en el caso aquí, eso que Dios está diciendo. El culto es dedicación de tiempo. Por eso debemos aprender que cuando nosotros vivimos una vida teocéntrica, una vida cristocéntrica, una vida según la palabra de Dios, es una vida que también va a poner en su agenda a Dios. Porque si Dios no es Señor de su agenda, Dios no es su Dios. Porque lo que gobierna su agenda es a lo que adoras. Y más, no solamente la adoración a Dios, es una adoración que fluye de mi corazón individual hacia el Diosito arriba. Toda adoración a Dios es una adoración que yo hago con mi familia. Yo llevo mi familia a la comunidad de la iglesia, a la gran familia de la iglesia, y tengo que enseñar a mis hijos a que adoren como yo, a que conozcan a ese Dios, a que canten a ese Dios, a que oren a ese Dios. Por eso nosotros en nuestra iglesia, los niños solo salen al momento de la palabra, pero en todos los demás momentos, ellos están ahí para participar como adultos. Ellos pueden cantar, pueden aprender a orar. Obviamente que la atención, la participación es diferente, de la misma manera que en su casa es diferente cuando, si los que tienen hijos obviamente saben eso, que cuando se sientan a comer, usted como adulto va a comer de una manera, el niño va a comer de otra, pero va a comer a su manera, que de repente va a comer menos comida que tú. Seguramente no va a tomar, ¿cierto?, una copa de vino como tú. Ojalá que no, ¿cierto? Pero puede tomar un vasito de bebida, jugo, qué sé yo. O va a comer otra comida, pero va a comer contigo, también en la iglesia, ¿cierto? Entonces la adoración es una experiencia comunitaria y también la adoración es una experiencia que no debe ser armada, construida, proyectada por el esfuerzo de la carne. ¿Qué significa eso? Haciendo a Dios eh, por mi fuerza, mis impulsos y mi creatividad, independiente de lo que Él haga en mí. Es el espíritu que debe moverse en nosotros para que Dios sea correctamente adorado. El culto a Dios debe ser un culto que sea, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad, que sea honesto, que sea verdadero, pero que no sea simplemente el esfuerzo de mi carne, demostrar, mira cómo somos bacanes, cómo hacemos un culto bonito, cómo la prédica se escuchó clever, cómo la música sonó perfecta, cómo la comida al final estaba maravillosa, cómo todo eso puede ser muy carnal, pero el verdadero culto es lo que se entrega espiritualmente. Puedes tener un templo hermoso, mucha gente reunida, la mejor música, la mejor prédica, la mejor instalación, el mejor cafecito al final, pero si no está el poder del Espíritu Santo, este culto fue solamente un evento. Y hay muchos creyentes consumiendo eventos. Eventos nos sanan, eventos nos restauran y eventos no nos unen a Dios. Eventos no adoran a Dios. Dios es adorado cuando nuestros corazones, alcanzados por el Espíritu, son hechos instrumentos de su gracia y de su favor. Eh, ahora, ¿cómo el culto está pensado? ¿Cuáles son los elementos que deben haber en un culto? ¿Cierto?
Seguramente ustedes han participado en distintos cultos en distintas iglesias o han visto algunas otras, han tenido experiencias o de repente han visto en misas católicas, ¿no? No se llaman cultos, tienen otro, todo un error teológico que tienen los católicos. Pero, ¿cuáles son las partes del culto? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que debe haber en un culto para que sea culto y no una reunión? ¿Ya? Hay algunos elementos importantes que componen el culto. Todo el culto tiene que tener la palabra predicada y leída, ¿cierto? Un culto donde no se predica la palabra, no se lee la palabra, no es culto. Tiene que haber lectura de la palabra. La Biblia tiene que ser leída y predicada. En segundo lugar, todo culto tiene que haber oración para que hablemos como comunidad a Dios, suplicando a Dios, clamando a Dios, porque el culto es una relación hacia Dios. También en los cultos es el espacio adecuado para los sacramentos. Vamos a hablar de eso en un ratito más, qué significan los sacramentos, pero el culto es el lugar donde nosotros como iglesia experimentamos eh, la marca de pertenecer a Cristo, ¿cierto? Que son los sacramentos. Todo culto tiene música y himnos, aunque no sea una parte esencial, es una parte importante también que utilizamos porque sirve para reproducir lo que dice la palabra y es una forma de oración cantada, ¿ok? Pero también en los cultos están los votos. Te voy a decir, ¿qué es eso, pastor? Hay que votar por quién. No es votar de candidatos. Votos son declaraciones de compromiso hacia Dios. Cuando ustedes se hagan miembros de la iglesia, lo que ustedes van a hacer técnicamente es un voto. Ustedes van a pararse delante de la comunidad y delante de Dios y ustedes serán preguntados, ¿usted cree en eso? Sí creo. ¿Usted está de acuerdo en participar del pueblo de Dios? ¿Se somete a la autoridad de la palabra? Sí. Eso es un voto. Me estoy comprometiendo. Cuando los padres de Josefa y Isaac y Noemí la semana pasada fueron a presentar a su hija al bautismo, ¿qué hicieron ellos? Un voto, un sacramento, incluido con un voto, ¿cierto? Entonces, votos son esos. Cuando un matrimonio se casa, también hacen votos, ¿no? Entonces, aquí hay votos sagrados que les decimos, que son esos que normalmente en nuestra iglesia se hace al momento en que uno se hace miembro de la iglesia, por ejemplo, o efectivamente cuando uno personalmente, individualmente, en su vida con Dios, se compromete con el Señor, Señor, eh, yo me comprometo a vivir de esta forma y hace un voto especial al Señor. También los cultos tienen espacio para las ofrendas, porque entendemos que la entrega a Dios no debe ser una entrega solo de boca, una entrega solo así como que Dios no es así como una idea teórica, es la entrega de la vida, ¿no? Y tenemos que decir como dijo David, no adoraré al Señor con una adoración que no me cueste nada. La adoración por medio de nuestras ofrendas está diciendo que yo sí creo que Dios es capaz de sustentarme y más, de que Dios ya me ha sustentado, por lo que yo estoy dando de lo que Él me dio y con su generosidad yo comparto con generosidad, yo imito a Dios. Y seguramente ustedes saben que no hay alegría mayor para el corazón de un padre de ver a su hijo imitándolo en lo bueno. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que imitemos su generosidad hacia nosotros y hacia el mundo, siendo nosotros también generosos con su reino, para la expansión de sus obras, ¿cierto? Esos son los elementos del culto. Entonces, todos los cultos tienen que haber esas cosas, no necesariamente el caso de lo que es esencial es la palabra, la oración. Puede haber un culto sin sacramento específicamente, pero la palabra y la oración es esencial, ¿cierto? Los sacramentos solo pueden ser realizados en un culto. Tiene que haber un culto para que haya sacramentos. Tiene que ser una comunidad reunida ahí, ¿cierto? Los himnos son casi siempre eh, presentes en la adoración. Las ofrendas, hay cultos que no siempre incluyen el momento de ofrendas, pero idealmente no, normalmente sí, ¿ya? Ahora, ustedes han escuchado la palabra, la expresión liturgia. Liturgia es una palabra que no es restricta al mundo cristiano, pero liturgia se ocupa también en la abogacía, en otros contextos. Tiene que ver con
la forma de hacer el ceremonial, ¿cierto? Entonces, todo culto tiene una forma de desarrollarse, tiene un proceso, tiene un inicio, un medio, un final, porque cada culto cuenta una historia por la manera como las partes del culto se relacionan entre sí. Nuestro culto comienza con la adoración y comienza con la adoración por dos razones. Primero, porque al comenzar por la adoración estamos diciendo que el culto comienza con Dios y no conmigo. Se trata de Dios y no de mí. Vuelve nuestras miradas al Creador. Y esa es la historia bíblica. ¿Cómo comienza la historia? Con Dios. Dios en el principio creó todas las cosas. Antes de que nosotros existiéramos, Dios ya existía. Por lo tanto, la creación apunta hacia la dignidad de Dios y por lo que Dios debe ser adorado. Ahora, la siguiente parte de nuestro culto es la confesión. El tiempo de confesión, donde reconocemos nuestros pecados y le suplicamos perdón, es un momento esencial del culto. ¿Por qué es esencial? Porque yo no me puedo relacionar con ese Dios a quien adoro si no soy consciente de mi pecado. Después de la creación, ¿qué es lo que vemos en la historia bíblica? La caída. Creación, caída. Es decir, estamos viendo en el orden del culto un poco del resumen de las mismas escrituras. Pongan atención a eso. Ahora, nosotros nos entregamos y confesamos nuestros pecados y pedimos perdón al Señor. Al pedir perdón al Señor, nosotros entramos en una relación con Dios. Eso en la escritura es llamado de pacto, ¿cierto? En este pacto nos permite tener acceso a Dios, nos permite clamar a Él, no solamente por mis pecados, sino que también por distintas situaciones de mi vida, porque soy parte de este pacto. Y como parte de ese pacto, no solamente le pido al Señor, pero también le quiero alegrar su corazón dedicándole a Él algo que es como un regalo para el Señor. Si usted va a un cumpleaños, usted lleva un regalo al cumpleañero como un intento de alegrar el corazón de la que recibe. Cualquier regalo es una expresión de afecto. La consagración nuestra al Señor es una demostración de nuestro afecto al Señor. Es una demostración de nuestra dependencia del Señor. Consagramos nuestros diezmos, consagramos nuestras ofrendas, consagramos nuestras familias, consagramos nuestras vidas. Consagrar significa dar un uso específico, dar un uso exclusivo. Antiguamente los que son tienen más años ahí en el mundo evangélico, saben que en los 90 era muy común que la gente, no solamente los 90, 2000 y también, que la gente eh, consagraba su guitarra no tocaba ninguna canción secular, solo tocaba coritos. ¿Eh? Mi guitarra es consagrada. O consagraba el estéreo, ¿no? Antiguamente se escuchaba la música en los dispositivos, ¿cierto? Así como un estéreo ahí, una radio, ¿no? Entonces la radio no tocaba CDs seculares. ¿No? Entonces había mucho de eso, ¿no? Hoy día obviamente ya hay menos, creo, pero, pero el Señor nos llama a consagrar nosotros, no nuestras cosas solamente, ¿ya? Pero el culto tiene la consagración y obviamente que todo ese pacto, vemos en las escrituras la misma experiencia de Israel, de consagrándose al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quería que Israel fuera? Un pueblo consagrado a Él para que fuera luz para las naciones. Génesis 12 explica los puntos 3 y 4 aquí. Somos de Dios, no somos nuestros. Estamos consagrados a Dios. Pero dentro de ese uso que Dios hace de nosotros, es para beneficios de otros por medio de la intercesión. Ahora, llegamos al quinto punto, donde es el momento de la reflexión. En la reflexión es donde meditamos sobre la palabra de Dios y que tiene como centro, obviamente, la obra de Jesús. Entonces, es muy importante eh, que tengamos esa comprensión de que el momento del mensaje, mira, varios hermanos presbíteros a veces dicen
llegamos a la parte más importante del culto, ¿cierto? No es verdad eso. El mensaje no es la parte más importante del culto. Hay mucha gente que no se importa de llegar tarde con tanto que llegue por el mensaje. Como si todo lo demás fuera así como, fuera para calentar los motores para el mensaje, ¿no? Si bien el mensaje es una parte eh, relevante de todo el culto, pero es una parte tan importante como el resto. ¿Sabe por qué nosotros tendemos a decir que el mensaje es más importante? Porque estamos tan acostumbrados a que el culto sea dirigido hacia nosotros. Cuando la única parte donde nosotros no somos nosotros quienes entregamos a Dios, sino que somos nosotros los que recibimos de Dios instrucción, que decimos, no, esa parte es importante, porque ahora me habla a mí. Todo antes es yo cantando a Dios, yo orando a Dios, yo intercediendo a Dios, pero ahora es Dios hablándome a mí. Entonces ahora yo voy a recibir. Decimos eso que es la parte más importante porque obviamente puede haber un error en la comprensión de hacia dónde apunta el culto. El culto tiene que apuntar hacia Dios y no hacia mí. La reflexión también apunta hacia Dios para que yo ponga mis ojos en Dios, porque se trata de Dios y no de mí. El mensaje bíblico no es para hacerte sentirse mejor, sino que para que por medio de la palabra seas santificado y transformado. Y por fin el culto termina con una orientación hacia afuera, hacia los perdidos, hacia los que no están acá. Todo culto tiene una matriz misional, porque Jesucristo nos ha instruido a ser una luz para el mundo. Dios llamó a Abraham para que él fuera una bendición para todas las familias de la tierra. El culto a Dios no es un evento de una secta privada que hacemos a puertas cerradas. El culto público es una invitación a todo el mundo que venga a adorar a Dios. Es una invitación a todos los creyentes, a todo el pueblo, que venga a buscar a Dios. Por lo tanto, la misión con la que termina el culto es un llamado hacia la iglesia a poner sus ojos en aquellos que no están adorando a Dios ahí. Ahora, vean, como yo les dije al inicio, 6 puntos que están íntimamente relacionados con la historia de la redención. Aquí vemos, déjame poner aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vemos creación, aquí vemos caída, aquí vemos en esos 2 puntos pacto, aquí vemos Cristo y aquí vemos iglesia. Es el desarrollo de la historia de la redención, porque por pacto podemos decir aquí, eso es Israel. Aquí se entiende, ¿no? Israel, ¿cierto? Y aquí tenemos a Cristo en los evangelios. Y aquí tenemos la iglesia en las epístolas y en hechos. Entonces, mira cómo el culto está contando una historia. La historia que cuenta el culto es, hay un creador que merece ser adorado, pero hay un mundo pecador, pero que Dios ha venido en pos de esos pecadores, ofreciendo a esos pecadores la posibilidad de acercarse a Él por medio de un pacto. Ese pacto, Él comienza a desarrollarse con un pueblo que Él va formando. Y cuando viene Cristo, consuma ese pacto en su cuerpo y nos une al Creador. Y ahora nos envía al mundo a proclamar este reino de este Creador. Eso es lo que el culto dice. Cada culto cuenta una historia o cuenta la historia. Por eso debemos tener eso en mente, ¿no? El culto, las mismas partes del culto enseñan algo ahí, ¿cierto? Ahora, eh, nosotros sabemos que existen distintas iglesias y distintos cultos. Si usted va, por ejemplo, a un culto en la Unión Cristiana, ese culto va a ser distinto al culto que vas a encontrar en la Union Church, aunque sean iglesias que tengan una historia en común. Hoy día son distintos. Si usted va a un culto en la Presby de Valpo, va a ser un poco distinto de la iglesia de Pródigo. Si usted va a un culto a la Metodista Pentecostal,
va a ser bastante distinto de un culto en la iglesia bautista o presbiteriana. Hay distintos estilos, digamos así, ¿cierto? No vamos a entrar en el detalle de las denominaciones, pero el punto es, nosotros como iglesia pródigo hemos entendido que, no solamente como iglesia pródigo, como iglesia reformada, hemos entendido que Dios da en las escrituras los principios generales, las normas generales para desarrollar el culto. No nos da una forma específica, así como que en esa parte tiene que hacer esto, en esta tiene que hacer eso, tiene que cantar ese corito, esa música, no, sino que nos da un marco general, que es lo que comentamos antes, que es ser cristocéntrico, teocéntrico, eh, centrado en la palabra, todo lo demás. Eso es el paradigma fundamental. Pero cada iglesia va a adquirir un estilo de culto de acuerdo a su identidad, dentro de lo que permita la palabra, obviamente. Y nosotros como iglesia pródigo hemos adquirido un estilo, hemos buscado construir una adoración a Dios que tenga un estilo, no es propio nuestro, obviamente, no inventamos nada, pero que tiene un propósito para nuestro contexto. ¿Ya? El estilo de iglesia pródigo de culto es un culto contemporáneo en contraste con un modelo que es común en las iglesias presbiterianas, que es un culto más tradicional. Es por eso que el pastor no va de terno corbata la mayoría de las veces. Vamos así, como de polera o de camisa o de jeans. Las canciones son más contemporáneas, es decir, utilizan un ritmo que es más moderno en contraste con los himnos más antiguos. El culto tiene una dinámica más informal en vez de una mayor formalidad y ceremonial. ¿Ok? Entonces tiene un estilo más contemporáneo porque entendemos que podemos decir lo mismo de distintas formas, sin comprometer el contenido. También nuestro culto tiene una intención de ser minimalista. ¿Qué significa eso? Um, el contraste de un culto minimalista es un culto maximalista, es decir, un culto con grandes, un ceremonial muy rebuscado, lleno de significados complejos, con muchos elementos. Hay cultos más tradicionales, antiguos, donde hay una preocupación por la ubicación, una ubicación específica del púlpito del predicador. De hecho, algunas iglesias tienen un púlpito exclusivo para el predicador y otro para la gente que conduce el culto. Los músicos están en distintas posiciones. Hay así como que una preocupación de mostrar una mayor cantidad de elementos físicos, ¿no es cierto? Lo que es normal, no es pecado, ¿no? Las iglesias luteranas, las iglesias reformadas del pasado tenían ahí también muchos otros detalles. Nuestro culto ha buscado una forma de ser más minimalista para concentrar la atención del creyente en una prédica, un púlpito que no tiene rebuscado de oro, no tiene una estructura de madera eh, lujosa, algo que se entiende en ese sentido para que por medio de la sencillez se concentre en lo que es importante. También hemos buscado construir un culto que tenga una preocupación sensorial. Hay dos cosas que hemos tratado de hacer, no sé si ustedes se han dado cuenta. En nuestros cultos, eh, en el escenario, en el púlpito, le llamamos púlpito esa parte de arriba, ¿no? Eh, nosotros utilizamos algunas luces. ¿Por qué? Porque como ser humano nosotros reaccionamos a lo que vemos y queremos producir a las sensaciones visuales una, un impacto positivo. Es por eso que buscamos que las diapositivas sean decentes o bonitas, para que se vea y se vea agradable. Se genera una sensación de conformidad con lo que veo. Por eso se utiliza el proyector para las predicaciones, no solamente por una razón pedagógica, pero también para que sea una participación sensorial. No solamente estoy escuchando, pero también veo. Veo
escucho y también queremos que el culto tenga esa sensorialidad, es impresionante, ¿no? La inventé ahora, tenga esa capacidad sensorial, por ejemplo, por medio de, hemos tratado de, todavía hemos hecho un trabajo muy pobre en eso, de dar al ambiente olores mejores. Ponemos ahí ¿no es cierto? Ese aparatito en los enchufes para que echen un olor de algo rico. Hemos fracasado todavía en ser excelentes en eso, pero hay un intento ahí. Y lo mismo por la opción por tener alfombra en lugar de piso duro o de tener una silla que sea con eh, eh, revestimiento en vez de que sea una silla cualquiera de madera o de plástico, ¿me entiendes? Porque hay una preocupación por la manera como la gente experimenta. Y es por eso que tenemos al final del culto siempre cafecito. Y hay una enseñanza que damos en la iglesia desde el día uno de Iglesia Prohibida. Nosotros servimos el mejor café, el mejor té y la mejor galleta que podemos comprar. No necesariamente la mejor que hay en el mercado, porque, ¿cierto? Hay de todo en ese mundo, pero lo mejorcito de lo que podemos conseguir. Para que las personas que participen del culto al final tengan una experiencia sensorial positiva al disfrutar de algo rico. Entonces, eso es parte del culto también. Honramos al Señor con eso. Eso es como decimos, estamos dando nuestro mejor en eso. Por eso buscamos que la estructura, la infraestructura sea una estructura mejor, no solamente para lucirnos con un mejor audio, con instrumentos bacanes y nada, sino que para que Dios sea más glorificado y que la sensación sea positiva. Y todo eso tiene también una intención de ser misional. Nosotros somos una iglesia que se llama Iglesia Pródigo, que tiene su nombre inspirado en el texto de Lucas 15, que habla de dos hijos que abandonaron a su padre, pero que tenían una casa hacia donde volver. Nuestra iglesia es esa casa para todos aquellos hijos pródigos de Dios que están hoy día sin Dios en el mundo, comiendo las comidas de los cerdos. Nosotros queremos que nuestro culto sea un lugar donde estos hijos puedan volver sucios, cochinos, maltratados por la vida, por el pecado y por el mundo, ser recibidos, amados, acogidos, dignificados, restaurados e integrados. Por lo tanto, el culto tiene un estilo misional. El culto no sirve solamente para nosotros y nuestras familias, sino que es un culto que tiene el propósito de ser también integrativo. ¿Ya? Tiene esa meta. Por eso buscamos ser más contemporáneos, por eso buscamos comunicar de otras formas. Ese es el estilo de nuestro culto en nuestra iglesia. Pero hay un texto muy importante ahí en Levítico 10 que cuenta una historia triste. ¿Ustedes conocen la historia de Nadab y Abiú? Nadab y Abiú eran dos hijos de Abraham. Abraham tenía cuatro hijos. Y Aarón tenía cuatro hijos. Y Aarón fue puesto por Dios como el sumo sacerdote, es decir, aquel que lideraría toda la adoración del pueblo de Israel. Era el puente entre Dios y Israel. Entonces el sacrificio final que entregaría el pueblo sería por medio de este sumo sacerdote y ese sumo sacerdocio era un oficio perpetuo, es decir, que iba siendo entregado de generación en generación. Entonces Aarón recibió esto, sus hijos también recibieron esto. Y había una serie de cosas que Dios determinó cómo debiese ser adorado. Dios dijo, yo quiero ser adorado así, así, así y así. Pero ahí surgió Nadab y Abiú que se creían muy clevers, se creían muy bacanes, típico hijo de pastor, ¿no? O sea, como que se creían así como que yo sé, yo tengo privilegio aquí porque yo soy lo más iluminado. Y a ellos se les ocurrió de ir a adorar a Dios de una forma que Dios no había determinado. Y eso es lo que dice el texto. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego ilícito. Ustedes han visto Dios matando a alguien, porque si alguien no le adoró como él había determinado, ese es el texto.
pues él no lo había mandado. Eso muestra que el culto es algo muy serio, muy serio. Y dice aquí el texto, entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. No es que esos locos estaban carreteando, blasfemando, fumando y gastándose la vida con chicas y que el fuego del Señor los consumió porque eran hijos de Aarón. No, a ellos se les ocurrió adorar a Dios de una manera que no era determinada por Dios. Es decir, ellos estaban afrontando a Dios, desafiando la santidad de Dios, diciendo a Dios como Dios debiese ser adorado. Ellos se adueñaron de la adoración a Dios y Dios los consumió como un acto también de justicia, pero de pedagogía para el pueblo, para que el pueblo temiese a Dios y confiara en el Señor. Ahora, tenemos que ser eh, muy conscientes del culto al Señor. Dos recomendaciones que yo les doy como pastor. No digan, y aquí en el caso, a ver, la, 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 eh, la Catalina es la única que con hijo aquí, entre los que estamos acá, con hijos chicos, ¿no? Eh, no diga a su familia, no diga a sí mismo que vamos a la iglesia, sino que, porque cuando decimos vamos a la iglesia, transformamos esto en un evento geográfico, de ir a un lugar, ¿cierto? Eh, Antes, aprenda a decir a sí mismo, voy a adorar a Dios. Imagínate decir a su amigo que no es creyente, ese día no puedo porque ese día tengo que ir a adorar a Dios. ¿Cómo así? Es diferente, no tengo que ir a la iglesia. Suena muy religioso, muy superficial. No, ese día no puedo porque ese día es el día de adoración a Dios. Tengo que ir a adorar a Dios. Nosotros no solemos decir eso. Los musulmanes lo dicen con mucha tranquilidad más que nosotros, ¿no? Con su Dios, que no es Jehová. Pero tenemos que aprender a cambiar la manera como decimos, porque la manera como decimos las cosas eh, revelan cómo nosotros pensamos las cosas. Por ejemplo, es muy distinto decir voy al mall de decir vamos a comprar ropa nueva, voy a comprarme una ropita. Mi corazón se anima, pero decir voy al mall, uno se imagina ir caminar en el mall, pero voy a comprar ropa. Significa, eso es lo que efectivamente lo buscaré. Yo cambio el concepto geográfico, ir a un lugar para un evento, una acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a adorar a Dios. Luego, si yo voy el día domingo a adorar a Dios, aprendan a ir preparados para adorar a Dios. Hay que prepararse emocionalmente y espiritualmente. Lleva su Biblia, lleva su ofrenda, lleva su corazón para entregar a Dios. No simplemente para escuchar una charla o para rever los amigos o recargar las energías, sino que para que cada domingo haya en nuestro corazón esa así como que quizá hoy día Dios puede hacer algo profundo en mi vida, porque yo voy a encontrarme con Él y con el pueblo de Él. Entonces, que sea algo nuevo, ¿no? Los animo a que piensen así. Eso es el culto. Ahora, en el culto nosotros tenemos también la manifestación de los medios de gracia de Dios. ¿Saben qué es lo que son medios de gracia? Ojo con eso. Seguramente cuando ustedes sean entrevistados por el consistorio, algún presbítero les va a preguntar, ¿cuáles son los medios de gracia? Y ustedes tienen que responder, los medios de gracia son la palabra de Dios, la oración, los sacramentos. Esos son los medios de gracia. La palabra, la oración y los sacramentos. ¿Qué son medios de gracia? Son medios por los cuales Dios comunica las bendiciones espirituales que Él derrama sobre nosotros. Entonces, ¿cómo Dios hace llegar a mi corazón lo que Cristo conquistó en la cruz? Hablándome por medio de la palabra. Entonces, la palabra me comunica a favor de Dios, me alimenta espiritualmente, ¿cierto? Entonces, la palabra es un medio de gracia en ese sentido, es un instrumento por medio del cual yo soy alimentado.
La oración también, porque cuando ora a Dios, no solamente soy yo hablando con Él, pero por medio de la oración, soy escuchado por Él. Y al ser escuchado por Dios, al ser recibido por Dios, tengo comunión con Él. Ese es su favor hacia nosotros. Pero un medio de gracia que experimentamos específicamente en los cultos, todo eso también, las palabras, la palabra y la oración también, pero el medio de gracia fundamental que experimentamos en el culto son los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, ¿cierto? Son medios por los cuales somos bendecidos, animados, fortalecidos espiritualmente por Dios. Dios nos fortalece espiritualmente por medio de sus medios de gracia. Imagínense así, medios de gracia son como vitaminas espirituales. Una vitamina tiene el poder de entregar elementos que mi cuerpo necesita para vivir mejor. Y Dios nos entrega esa vitamina por medio de su palabra, la oración y los sacramentos. ¿Ya? Ahora, concentremos en los sacramentos. ¿Qué es lo que es un sacramento? Un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo, la cual por medio de los signos sensibles, es decir, cosas concretas, como pan, agua y vino, ¿cierto? Elementos físicos, representa a Cristo y representa los beneficios del nuevo pacto, de la nueva alianza, y confirma y aplica esos beneficios hacia nosotros. Entonces, sacramento es como una, es como un ceremonial por medio del cual confirma mi pertenecer y mi derecho. Los que son casados pueden llevar en sus dedos un anillo, ¿cierto? Anillo se dice, ¿no? O argolla, una argolla, o qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Anillo o argolla. El castellano a veces me pilla. Ambos, ¿no? Sí, puede ser ambos, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? Yo tengo, de hecho, tengo dos aquí, porque el Rodo me hizo eso porque se había hecho un poco grande esto y antes de achicarlo, él me hizo un más chico. Ese es un anillo de plata que no tiene ningún significado eh, cualquiera, es simplemente estético y funcional. Lo tenía porque este se me escapaba. Ese es importante, ese no. Yo puedo dejar de usar este de plata y no significa absolutamente nada. Mi esposa no se va a enojar, ¿cierto? No significa nada. ¿Qué significa esto? Nada, es un, un, un objeto de decoración de mi mano, nada más. No tiene función simbólica. Pero este tiene una función simbólica, no porque sea de oro, porque eso también podría ser de oro. De hecho, podría ser de materiales mucho más caros que este uno. Pero este está diseñado específicamente de oro y es intencional porque el oro es caro, pero está diseñado con un propósito, con un significado. El significado es que yo me llevo un anillo aquí y mi esposa lleva un anillo ella. Significa que nosotros tenemos un compromiso, una unión. Este anillo no es el matrimonio, no me hace estar casado. Yo no estoy casado porque uso el anillo en el sentido de que yo me saqué el anillo, dejé de estar casado. Hay muchos hombres y mujeres también que hacen esto a veces. Pecado, ¿eh? Eso se llama adulterio. Pero no, uno no está casado porque pone el anillo o porque saca el anillo. Porque si no, dejaría de estar casado cuando voy a la ducha, porque me saco, o cuando duermo. No, no estoy casado porque uso un anillo, o un aro, o no sé, una argolla. No estoy casado porque uso eso, pero al usar, lo que estoy es mostrando que yo tengo una dueña y que ella tiene un dueño. O sea, tenemos un compromiso, tenemos un vínculo, estamos unidos. Esa es la marca de nuestra unión. Eso sacramenta o muestra, revela, ilustra, me recuerda que estamos unidos. Porque no hay un elemento concreto, material, aparte del
del, de la libreta de matrimonio que, que confirme que estamos casados, ¿cierto? Esa es una especie de sacramento. El sacramento es algo en la que compartimos de elementos físicos, que tiene un significado espiritual, una importancia espiritual, que cuenta una historia y que en gran medida dice, yo estoy unido a Cristo y por estar unido a Cristo, disfruto de los beneficios de esta unión, ¿cierto? Por lo tanto, los sacramentos son señales visibles de una gracia invisible. Al participar de los sacramentos, estamos celebrando un favor y una bendición que no puedo ver, pero que por medio de este señal visible me recuerdo y lo celebro. Sirven para confirmar nuestra participación en Cristo y sirve para también establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y aquellos que no pertenecen a la iglesia. Por eso, o sea, cada uno que es casado tiene sus propias argollas, pero no es la misma. Ay, que es parecida, son todas de oro, son todas redonditas, algunas son medio cuadraditas, otras son un poco más pesadas, otras son más livianas, otras son delgaditas. Cambia el diseño, pero esta es la que tengo con la mano. No hay igual, ¿cierto? Entonces, es un vínculo exclusivo y una distinción entre lo que es y lo que no es. El sacramento sirve para hacer una distinción. El primer sacramento, el bautismo, para decir yo ya no soy una persona que viví esclavo de sus pecados, sino que ahora tengo pertenencia al Señor. Yo nací de nuevo. Y la Santa Cena significa que yo vivo la vida que vivo en la esperanza del sacrificio que Cristo hizo por mí. Entonces, es diferenciar los que están en la iglesia y los que no están. Por eso que el sacramento es tanto para el ingreso a la vida comunitaria como la reafirmación del pertenecimiento comunitario. Y sirve para comprometerles a los creyentes solemnemente al servicio de su Dios, porque el sacramento es también una forma de adoración, es un reconocimiento de que soy del Señor. Y por lo tanto, al valorar ese sacramento, estamos honrando nuestro pertenecimiento al Señor y lo que logramos por pertenecer al Señor en nuestras vidas, ¿cierto? Hay dos sacramentos. Eh, el primero sacramento es el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo tiene un paralelo al Antiguo Testamento que es la circuncisión. El Señor había determinado a Abraham que como una señal de que ellos eran su pueblo y no cualquier gente, sería todo varón sería circuncidado. O sea, la piel del prepucio masculino sería cortada, una señal física concreta, una señal que no podía ser deshecha posteriormente, o al menos en aquella época no. Eh, una señal que iba a ser transmitida de generación en generación y que era entregada no al niño cuando cumplía 18 años, cuando quería ser del pueblo, no, a todos los niños en 7 días de edad se le hacía esa señal, ese marco, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo muestra en el Nuevo Testamento que esa señal tenía un propósito, tenía una intención, y Cristo rescata la intención de esta circuncisión y la pone de una manera a que sea global por medio del bautismo. Ya no hay que circuncidar a los varones, porque la familia del pacto no es solamente la familia que se construye por medio de una genealogía específica, sino que todo aquel que cree y él expande a todas las naciones ese mismo principio. Es entonces el bautismo el sacramento para admitir en la iglesia visible a aquellos que creen. Es una señal, es decir, apunta hacia, ¿cierto?, este pacto y es una comprobación de que yo he recibido y estoy siendo parte de este pacto, es decir, de Cristo murió por mis pecados y tengo la garantía de que Cristo murió por mis pecados, también en haber sido bautizado. El bautismo nos salva, ni adulto, ni niño, ni nadie, ¿ya? El bautismo nos salva. Quien salva es Jesús, pero el bautismo es una señal y un sello, una señal y una garantía. ¿Qué es lo que es un sello? Un sello es una boleta. Yo me compré otro día un equipo para el auto y no me funcionó, fui a cambiar. ¿Cómo ellos estaban seguros de que yo tenía
el derecho de haber cambiado ese equipo ahí, porque yo llevé la boleta. Dije, mira, aquí está, la boleta es la garantía que muestra que ustedes me vendieron esto. Es un sello. Entonces nosotros tenemos la garantía por medio de ese sacramento de que estamos en Cristo, unidos a Cristo, ¿cierto? Y el sacramento del bautismo, ¿qué es lo que es? Es la administración del agua sobre la persona, um, y que el agua en todas las escrituras tiene ese significado de ser algo que apunta hacia el nuevo nacimiento, hacia la regeneración, hacia la muerte y resurrección. Morimos con Cristo en nuestros pecados y resucitamos con Él para la nueva vida, ¿cierto? Es ser, pasar por ese rito de iniciación, podemos decirlo así, ¿ya? Y el elemento externo es el agua. En algunas iglesias ellos van a decir, tiene que ser bautizado en las aguas, en una piscina, en un estanque, en la playa, donde sea. Nosotros como reformados creemos que el elemento externo es el agua y no importa la cantidad de agua. Por eso nosotros bautizamos por aspersión. Se tira un poco de agua sobre la cabeza del nuevo creyente o del niño. Porque la cantidad de agua no es significativa, sino que solamente el elemento en sí. Con más agua o menos agua no va a ser más o menos bautismo. Lo importante es que sea bautizado con agua, el elemento concreto, sin agua no se puede, ¿cierto? No tiene sentido. Con agua, y que este bautismo sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Ya? Nosotros entendemos que el bautismo bíblico, el bautismo que es reconocido por las Escrituras, que debe ser hecho con estos elementos. Reconocemos que los bautismos realizados en todas las iglesias evangélicas son válidos. No, la iglesia presbiteriana no reconoce el bautismo de la iglesia católica por los desvíos teológicos de la iglesia católica, también con la interpretación de lo que es sacramento y de lo que es un bautismo. Ellos tienen teorías distintas con relación a eso. Entonces, no se reconoce el bautismo católico. Hay gente que llega, cuando niño fui bautizado, qué sé yo, en la iglesia católica. Nosotros no reconocemos ese bautismo como válido. Sí reconocemos los bautismos de las iglesias evangélicas, pero el bautismo de iglesias como mormonas, testigos de Jehová, adventistas, eh, eh, para sufrir, esos que son esas sectas semicristianas, tampoco son reconocidas, ¿cierto? Estamos hablando de iglesias evangélicas reconocidas como iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, iglesias anglicanas, iglesias no denominacionales como la Unión Church, la Vid y otras denominaciones así, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Ah, pero fue en el río, fue en el mar, fue... No importa que haya sido con mucha agua o poca agua, lo importante es que la esencia esté, ¿cierto? Y que alguien haya pasado por eso, eso es importante. Ese es el primer sacramento al cual todos creyentes deben someterse. Es un mandato de Cristo, ¿ya? Ahora, nosotros entendemos que ese mandato no es solamente para los adultos, porque entendemos por medio de las escrituras que el culto no es solamente para individuos, sino que para familias. Y el pacto de Dios es hecho no solamente con individuos, pero conmigo y con toda mi familia. Entonces, mis hijos, ellos no son autónomos e independientes. Ellos son dependientes de mí. Son creados en mi casa, comen mi comida y hacen lo que yo les digo, supuestamente, pero debieran, ¿no? Mis hijos están bajo mi cuidado y están bajo la bendición del pacto en la cual nosotros estamos como matrimonio. Por lo tanto, ellos van a ser bautizados en la fe de sus padres, pero van a participar de la familia de la fe y de los beneficios que esa familia trae. Es lo mismo usted, si usted hoy día se suscribe ahí a una ISAPRE tal por cual y que tiene un beneficio no sé cuantito, ese beneficio también sirve para sus cargas. ¿Por qué? Porque hay una lógica por detrás. O sea, tú no simplemente estás trabajando y un beneficio es individual para uno, sino que es para un conjunto familiar. Aquí vemos algo parecido en ese sentido, ¿cierto? Por eso bautizamos a niños, porque entendemos que el pacto de Dios es hecho conmigo y con mi familia. Obviamente que estos niños bautizados tendrán que profesar su fe antes de los 18 años.
hasta los 18 años, ellos son contados y contabilizados como miembros no comulgantes. Si usted lee el informe que yo envié al grupo de la iglesia hoy día, va a ver que hay miembros comulgantes y no comulgantes. ¿Qué es eso? Miembros comulgantes son los miembros de la iglesia adultos que toman la Santa Cena. Y los no comulgantes son los hijos de los miembros adultos que no toman la Santa Cena, pero que son miembros de la iglesia. No es simplemente un niño que se ha arrastrado ahí, son miembros de la iglesia, como tú, pero sin el derecho de votar, ser votado, ¿cierto? Y de tomar de la Santa Cena entendiendo el proceso de crecimiento y desarrollo en lo cual están, porque son niños. En la Iglesia Presbiteriana de Chile, un niño que fue bautizado en la niñez, que llega a los 18 años y no profesa su fe, él es excluido del rol de miembros de la iglesia. Deja de ser un miembro no comulgante y deja de pertenecer a la iglesia de forma legal, ¿cierto? De forma técnica, aunque siga frecuentando. Él tiene que demostrar que cree en Jesús, reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador, profesar su fe haciendo el curso como este, ¿no? Y ahí entonces, cuando profesa su fe, no tendrá que ser bautizado de nuevo, simplemente será recibido como miembro de la iglesia por medio de la profesión de fe y ya está, ¿ok? Y ahí entonces, como todos los hijos del Señor bautizados, adultos, participarán también del privilegio de la Santa Cena del Señor. Tiene un paralelo con el Antiguo Testamento, que es con la Pascua. La Pascua es este ceremonial que el Señor estableció cuando los judíos estaban saliendo de Egipto, huyendo de Egipto. Y en la última plaga, el Señor envió una plaga para matar a todos los primogénitos de Egipto y dijo, para ustedes que son mi pueblo, ustedes pongan ahí en los dinteles de las casas de ustedes la sangre de un cordero. La sangre del cordero librará su casa de la muerte. Míralo lo simbólico que es eso. Que es lo que tenemos en la Santa Cena, la sangre del cordero. Pero ustedes también van a comer panes sin levadura, panes y hierbas amargas. ¿Por qué hierbas amargas y panes sin levadura? Uno, la levadura apuntaba obviamente a un proceso de tiempo. La levadura toma tiempo en hacer crecer un pan, ¿no? Dios dijo, van a preparar esa comida y esa comida tiene que ser express. No hay tiempo para esperar crecer, porque ustedes van a experimentar la gracia del Señor ahora. Tienen que estar listos para eso. Pero más que eso, la levadura siempre es considerada en las Escrituras como algo que produce engaño, porque no es real. Lo verdadero, a la levadura añadida a la masa, hace crecer artificialmente algo que dejado en su estado natural no crecería. El pan sin levadura es un recuerdo de ser verdadero. La levadura en las escrituras es sinónimo de falsedad. Por eso que Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su falsedad. Ellos parecen que son muy hinchados, pero no son así. Por lo tanto, ellos comían ese pan que representaba la carne verdadera de ellos que estaba sufriendo ahí. Y esas hierbas amargas apuntaban a su sufrimiento. ¿Qué es lo que vemos en la crucifixión de Jesucristo? La sangre de Jesús representando la sangre que salva al pueblo de la muerte. El cuerpo de Jesucristo, el verdadero Salvador, no el falso Salvador. Es el verdadero pan sin levadura. Es su carne. Es él mismo dando la cara, no otro. El Salvador verdadero. ¿Y por qué hierbas amargas? Recordando todo el amargor del dolor, del sufrimiento de Cristo. Toda esos elementos presentes en la Pascua que ellos celebraban anualmente es presentado en la cena del Señor. Por eso Cristo instituye este sacramento como la Pascua 2.0, la Pascua con un significado mucho mejor. ¿Por qué? Porque Cristo cumple el significado de la Pascua antigua de forma mucho más plena y establece un nuevo ritual que da una mejor comunicación de lo que Cristo realmente hizo. Él instituye eso como un símbolo de nuestra unión con Él. Y es interesante porque al comer, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo como algo, eso pasa a entrar dentro de mí y pasa a ser mío.
Hay una unión con la cosa que yo como, ¿sí o no? Se une, entra en mi cuerpo y se une a mí. Y yo me la llevo. Entonces, si yo me tomo aquí un trozo de pan, antes de comer el trozo de pan está separado de mí. Pero cuando lo como, está dentro de mí. Porque no es que el pan va a estar físicamente, concretamente ahí solamente, sino que se va a transformar dentro de mí energía, eh, eh, caloría, eh, vitamina, va a impregnar mi cuerpo. Y nosotros sabemos, yo no soy para nada un experto, quizás aquí las hermanas que saben más de salud puedan decir, eh, el cuerpo asimila lo que uno come. Mira el potencial del símbolo que Jesús establece. Nosotros al participar del sacramento como es, estamos diciendo, nosotros estamos siendo empapados, consumidos, incluyendo Cristo en la esencia de lo que somos. Estamos unidos a Él, ¿cierto? El pan representa entonces el cuerpo de Cristo. Y el pan, Jesucristo toma el pan y lo parte. Y dice, ese es mi cuerpo de ustedes, que ese es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Nosotros tenemos un pan bien blandito en nuestra Santa Cena, pero en los días de Jesús era casi como una cracker, así como era durito, era como algo mucho más así como sin levadura, obviamente. Y es fácil de quebrar. Y Jesucristo partía mostrando, mira cómo mi cuerpo sufrirá en favor de ustedes. Pero ustedes participarán de mi sufrimiento. Están unidos conmigo en este sufrimiento. Y es interesante porque el cuerpo de Jesucristo representa la presencia de Jesucristo. Él estaba ahí de cuerpo presente. No envió un sustituto ni un representante. Él mismo vino. Entonces estamos unidos con el Cristo mismo. Y el vino representa la sangre de Jesús. La sangre que es el requisito necesario para que haya perdón de pecados, porque la Biblia dice que no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es muerte. Solo puede haber el pago por el pecado cuando hay muerte, que significa el debido precio por ese pecado. Y Cristo entonces derrama su sangre en lugar del nuestro. Y es exactamente el símbolo de la Pascua, donde el cordero que fue muerto salvó a los primogénitos de la casa. Y la sangre en la puerta era la señal. La sangre de Cristo es la señal de que no morí yo, murió Cristo. Pero yo morí simbólicamente con Cristo para que tenga yo concretamente la vida que Cristo conquistó con su resurrección. Entonces el vino representa ese vínculo que tengo con Él, este pacto. Es como poner nuevamente a cada domingo el anillo de Jesús. Jesús, estamos unidos. No quiero utilizar la palabra estamos casados. De hecho, la iglesia está casada con Cristo, no individuos, ¿no? Pero la iglesia está casada con Cristo. Y el sacramento representa esta unión, este anillo que se pone al dedo, que representa nuestro amor y nuestra unión, nuestro vínculo con Él, ¿cierto? Los que reciben dignamente este sacramento, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal y corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. En esos temas podríamos alargarlo mucho, pero nosotros como presbiterianos no creemos como creen los católicos, porque la misa católica lo que hace el cura es a cada domingo el cura funciona como un sacerdote. El sacerdote es el que mataba el animal, ¿cierto? Y que sacrificaba el animal en el altar. Lo que hace el cura a cada misa es sacrificar él a Cristo a cada domingo, como si Cristo estuviera muriendo de nuevo a cada domingo. Nosotros no creemos eso, creemos que Cristo murió de una vez por todas. El sacramento de la Santa Cena significa el recordar que Cristo ya murió por nosotros. El ministro, que no es un sacerdote como el católico, el ministro simplemente recuerda como Jesucristo nos enseñó, pero no por eso no significa que no haya un valor, una dignidad espiritual sobre estos elementos ahí y que nos alimenta espiritualmente también. Por eso es tan serio. Al participar de la Cena del Señor, nosotros somos fortalecidos espiritualmente, somos alimentados espiritualmente. Y por eso tenemos que tomar un cuidado en participar
en prepararnos para participar de la cena del Señor, del culto al Señor, pero incluyendo la cena del Señor, porque es hermoso, es riquísimo, pero también es una demostración de que, Señor, yo me consagro a ese Cristo con el cual yo estoy unido, ¿cierto? Y más, la cena del Señor, que tiene ese paralelo con la Pascua, ambos tienen un elemento en común que es una comida familiar. La Pascua se celebró necesariamente entre familia o familias, nunca de forma aislada, era siempre comunitaria. Y la cena el Señor establece con su familia de la fe, con los discípulos. La cena del Señor representa la participación en la comunidad de Jesús. Y es por eso que insistimos en la participación comunitaria presencial, porque solo la participación comunitaria presencial es la que existe. La, 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 el movimiento post pandemia de que yo puedo ver una predicación en la internet y está ok, o ver un culto en la internet y participo igual, no es verdad. Bíblicamente no es verdad. Yo tengo que ir, tengo que estar, tengo que compartir, porque Cristo está con su pueblo. Ay, pero escuché un mensaje y me llegó, me habló. No, no hay problema. Dios puede hablar por una música, por una predicación, por cualquier cosa. Pero el culto, solo es cuando yo estoy con el pueblo. Tengo que tener esa presencia comunitaria allí, ¿no? Eh, disfrutando de los elementos físicos de la presencia de Cristo, que es espiritual, pero que utiliza elementos físicos como nuestra presencia y los elementos de la cena y el agua en el caso del bautismo, para simbolizar y para confirmar, para fortalecer la, la bendición espiritual sobre nuestras vidas, ¿cierto? Um, las palabras de Jesús en la institución de la cena fueron estas. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se los dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, que todos los domingos al participar de la cena, experimentemos eso. Aquellos hermanos que no pueden participar de la cena porque todavía desean ser bautizados, al ser bautizados experimentarán por primera vez ese privilegio. Yo me acuerdo que cuando yo hice mi profesión de fe, yo fui bautizado cuando niño y hice mi profesión de fe a los 12 años. Eh, y, y yo me acuerdo, fue el 10 de septiembre de 1995. Algunos de ustedes no habían nacido todavía. Eh, y yo me acuerdo que pude participar por primera vez de la Santa Cena. Así como que fue una experiencia de pertenecimiento único. Así como que, o sea, ahora, por tantos años, no, no tantos años porque era chico, pero por bastante tiempo anhelaba así como que ser parte de, o sea, como ahora, así como tengo derecho a, ¿no? Y fue muy bonito. Así que eso es una experiencia única del pueblo de Dios, ¿cierto? Eh, dudas, preguntas, comentarios. Por el chat no nos ha llegado ni una pregunta. Ese es un tema que puede generar alguna confusión. Seguramente ustedes pueden dar alguna vuelta más adelante con el tema del bautismo, sobre todo, porque hay mucha discusión sobre el bautismo infantil, hay mucha discusión sobre eh, las formas del bautismo, por ejemplo. Seguramente los presbíteros les van a preguntar si ustedes comparten de esta enseñanza que entregamos nosotros como la doctrina del bautismo infantil y la forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un tema que es muy importante que vayan ahí dando vueltas. También uh, en la confesión de fe, al leer, explica bastante cosas. También hay mucha información ahí detallada con relación a eso. Así que eso, dudas, comentarios. A mí no me queda claro entonces cuándo se puede tomar la Santa Cena.
Nosotros decimos que la cena del Señor pueden tomar todas aquellas personas que en algún momento fueron bautizadas en una iglesia evangélica. Entonces, sí, porque la exigencia de la cena del Señor es ser parte de una iglesia o estar o haber estado unido por alguna vez a la iglesia de Cristo siendo miembro de la iglesia evangélica. Entonces, todas aquellas personas que fueron bautizadas en una iglesia evangélica pueden participar de la Santa Cena. En este caso, por ejemplo, yo sí fui bautizada en una iglesia evangélica cuando era más niña o sea, cuando era niña. Pero yo no tomo la Santa Cena porque siento que me falta el ser miembro, por Ujú, ejemplo. claro. Es que Entonces, en este caso, claro, mira, ujú, normalmente lo que nosotros decimos eso, porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si eh, alguien que, eh, ponte tú, un amigo que es miembro de otra iglesia y frecuenta y va y es activo en esa iglesia y nos visita y hay Santa Cena? ¿Él puede participar o es solamente para los presbiterianos? ¿Me entiendes? No es solamente para los presbiterianos, es para todos aquellos que creen. Pero en el caso de aquellos que fueron bautizados en algún momento de su historia, pero que no han tenido una relación así como muy intensa de vida en comunidad, de membresía, de todo eso, lo mejor es hacer lo que estás haciendo tú. Es natural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora quizás de una vez más evidente vas a disfrutar de la membresía real de una iglesia, ¿cierto? Y va a ser más natural, ¿ok? Así que eso es recomendable también. ay, gracias. También, en el caso de la Santa Cena, eh, hay personas que, pucha, no sé, eh, eh, peleé con mi marido en la mañana, estoy enojada, entonces tiene culto de Santa Cena, no voy a tomar la Santa Cena porque no estoy así como en mejores condiciones emocionales o espirituales. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra recomendación? Eh, a menos que quiera seguir peleando con su marido o cual sea el pecado en la que estés y no quieres abandonar, quieres seguir haciendo eso, ahí sí no tiene sentido tomar la cena porque vas a tomar condenación para sí. Pero si yo pequé, aunque sea en la mañana, pero mi corazón está arrepentido y yo necesito fuerza en el Señor para cambiar, para abandonar ese pecado y para ir en pos de una vida de restauración, tomo la Santa Cena por la fe y por la consagración de mi corazón arrepentido, diciendo, Señor, perdóname, permítame comenzar de nuevo, porque mucha gente se arresta con mucha facilidad, ¿cierto? Entonces, no, que yo no estoy muy bien con eso porque tengo, qué sé yo, un tema que es un tema sanable, un tema que se puede corregir por el corazón arrepentido, cambio de vida y todo eso, y no lo hace, no toma la cena del Señor porque piensa que está con esos temas. Entonces, la cena es un instrumento para ayudarnos a tener fuerza espiritual para enfrentar esas dificultades también. Entonces, para que se clarifique. ¿Ok? Eso sobre la cena es importante también cuando uno lleva visitas que son, que no son eh, del mundo evangélico y que llega el momento de la cena, uno se da vuelta hacia ti y dice, ¿puedo tomar o no? Entonces, ahí ustedes pueden decir, conociendo a la persona, si pueden o no. ¿Ok? Porque a veces yo digo adelante y la gente así como que solo escuchó el bo, 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 no escuchó nada, ¿cierto? Eh, entonces uno puede que quede con la duda si puede tomar o no y ustedes les pueden instruir si pueden o no, según lo que ustedes conozcan de las personas, ¿cierto? Así que eso, queridos hermanos, em, yo les animo, aunque no tengan la necesidad o el derecho a votar y nada, les animo a que el día de mañana, si pueden ir, que vayan ahí a la asamblea, ¿cierto? Va a ser instructivo.
a conocer. Tenemos dos momentos, un momento donde se habla de los desafíos de la iglesia y otro momento donde se eligen oficiales. Entonces, es instructivo porque una vez que ustedes se hagan miembros, tendrán ustedes ahí derecho también a voz y a voto en eso. Eh, la iglesia presbiteriana hace todo ese trabajo para recibir miembros, así como que de ser cauteloso en eso, porque una vez que uno se hace miembro, uno vota, por ejemplo, por la aprobación de algo tan importante como el presupuesto de la iglesia. Entonces, el presupuesto de la iglesia incluye todo, desde el sueldo del pastor hasta el pago del internet, ¿cachai? Entonces, y uno está ahí viendo, revisando, uno puede ser parte de una comisión que va a revisar esos libros y que va a decir, no, eso está mal, esto está bien. Entonces, es algo importante y es algo entretenido igual. O sea, al menos a mí me gusta. Así que les animo a que vayan ahí, que den una vuelta, ¿cierto? Porque es interesante. ¿Ya? Excelente. Que Dios les bendiga, hermanos. Déjame, antes de terminar, hacer una oración. Solo permítame aquí abrir el archivo de la asistencia antes que se me olvide. Nosotros estamos llegando ahí al final. Eh, mm, mm, aquí, ¿cierto? ¿Y qué día es hoy? Aquí 10. Entonces tenemos. Me resto, pero no me queda batería. Ya, no hay problema. Vamos solo a orar aquí. Oremos. Gracias, Señor, porque Oremos. nos permite ser parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque Amén. escuchas nuestras oraciones y que nos permites adorarte. Te pido, Señor, que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a adorarte en espíritu y en verdad. Que te honremos en el día del Señor para que tu nombre sea proclamado en este país con de nuevo, con valor, con coraje. Bendice, Señor, nuestras Jesús. familias. Guíanos, Señor, en tu favor. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de las bendiciones que has dispuesto para nosotros de tus sacramentos, para que seamos alimentados, fortalecidos, revigorados para la lucha de la vida diaria, Señor. Derrama tu bendición sobre nosotros y en el nombre de Jesús es que oramos agradecidos. Amén y amén. Un gran abrazo, buen descanso para todos y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.